personas. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y sigo hasta el 9: no por obras para que nadie se jacte. Así que somos salvos porque Él nos quiso dar un regalo que no merecíamos, que era la vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarle. Y por esa gracia y ese poder estamos en esta mañana aquí. Esa gracia nos ha traído hasta este lugar. Así que cantemos en esta mañana. Gracia sublime es, o en inglés, This is Amazing Grace. Cantemos. Mientras se saludaban se sintieron que estaban un poquito más gruesos. Es que ayer la comida estuvo muy sabrosa. Qué bueno haber compartido en el día de ayer.
¿verdad? Celebrando nuestros países, celebrando lo que Dios está haciendo en nuestros países y apoyando también a nuestros misioneros, nuestra misionera Usme, tuvo oportunidad de apoyarle también. Así que damos gloria a Dios por esa oportunidad que tuvimos ayer de disfrutar de esos platillos exquisitos. Todavía queda, ahí está el plato ganador de ayer, no lo pudimos traer, pero ya lo traemos hoy. Para que lo prueben, el flan de coco. ¿Ahí? Que lo prueben y lo disfruten. No nos tienen que dar ningún premio, nosotros sabemos que es el ganador. Así que no se sienta mal, no se sienta mal. Vamos a orar para continuar con nuestro servicio de adoración esta mañana, con adoración en familia, adoración entre hermanos, hermanas en Cristo, reconociendo a nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de la oración, del ejemplo que nos dejó la iglesia al momento que encarcelan a Pedro, el ejemplo de oración que nos dio y cómo nosotros podemos aprender y poner en práctica lo que ellos hicieron aquel día. Padre bueno y santo, gracias. Qué rico es hablar contigo, qué bueno es saber que nos escuchas, qué bueno es saber que nos atiendes y saber que aún antes que nos comuniquemos contigo, antes de decirte, antes de verbalizar nuestra oración, tú, mi Dios, conoces lo que vamos a decir, tú sabes lo que vamos a expresar. Y gracias, Señor, porque aún antes de decirlo, ya tú estás moviéndote, ya tú estás respondiendo a esa oración. Pero gracias porque aún así tú nos invitas, tú nos insistes a que hablemos contigo, a que te digamos lo que necesitamos, a que te digamos nuestras acciones de gracias y lo que hay en nuestro corazón. Y gracias por ello. Gracias porque lo podemos hacer no solamente en tiempos de alegría, sino que también en tiempos de dificultad podemos venir a ti confiando en que tú atiendes nuestra oración, en que tú nos miras y nos respondes. Gracias, Padre. Y con esa seguridad y con ese ánimo, Señor, de fe y seguridad y confianza en ti, Señor, presentamos esta oración sabiendo que tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, Señor, al ver brillar el sol, es cuando mi corazón canta la canción, cuán grande eres, Señor. Cuando me llames a tu presencia, te adoraré cantando mi grandeza, de su poder y su infinito amor. Cuán grande eres, Señor. Salmos 103, 11. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Cuando recuerdo
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. A probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser y sin vergüenza soy. Tu presencia, Dios. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios.
usted quiere, 1 o 2 personas, pueden orar allí donde están, en voz alta. Vamos a pedirle al Señor que reciba nuestra alabanza, pero que también nos hable en esta mañana. Así que cualquier persona que quiera alzar su voz y orarle al Señor en esta mañana puede hacerlo. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Grande eres, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu perdón, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos aquí, Señor. Alabar y adorar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos, Padre. Nuestra sed de ti, Señor. Recíbela, Padre, como un regalo, como un olor fragante a ti, Señor. Recibe nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Abiertos, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, Señor, a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Padre, por este día, gracias por las bendiciones que nos das de estar aquí, por poder valernos por nosotros mismos cada mañana, Señor, por darnos un lugar donde alabar tu nombre, donde aprender de ti, Señor. Que tus bendiciones sean de sabiduría para nosotros, Señor, diariamente, Padre. Nos postramos a ti, Señor, no olvidando, Señor, que tú eres el único Rey, creador de todo, Señor. Eres mi Rey. Gracias, Padre, por mi familia, por mi esposa, mis hijas, por sus padres y hermanos. Bendícelos, Señor. Pon tu mano en los que no te conocen, Señor, para que puedan llegar a ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos de aquí presentes, Señor. Atiende su clamor, Padre. Tú que estás sentado, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te alabamos, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz y ser valientes y ponerla en práctica, lo que sea que nos digas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos un poquito después del comienzo del capítulo 12. Pues vamos a subir un poquito para hablar de la iglesia y seguimos entonces con el capítulo, con el versículo 11 en adelante, que es entonces Pedro yendo a la iglesia luego de que es liberado. Pero antes de empezar a leer, ¿cuántos han recibido una noticia o algo ha pasado a su alrededor y entran en pánico? Entra un estrés y una preocupación, ¿no? No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar, nos ponemos nerviosos y todos reaccionamos de maneras diferentes. Algunos de nosotros, por lo menos hoy día, ya algunos tal vez reaccionan en oración, ¿verdad? Que es lo que se supone que ocurra. Pero antes de conocer al Señor, realmente esto era algo que no ni pensábamos, ¿no? Y recurríamos a estímulos externos. Algunos se van a comer helado, ¿no? Hay gente que en el estrés agarran un cubo de helado y empiezan a comer helado o chocolate o otro tipo de estímulos externos con connotaciones tal vez un poco más negativas. Hay gente que recurre al alcohol o recurre a la satisfacción física o otro tipo de estímulos que le ayuden a contrarrestar el estrés, el pánico, la preocupación. Otros se enferman, otros caen en depresión o otro tipo, ¿verdad?, de situaciones, pero todo a nivel externo. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando cómo la iglesia, en medio de circunstancias extremas de persecución, de adversidad, de estrés, ellos reaccionaron precisamente en oración, en apoyo, en buscarse unos a otros e ir a orar, buscando a Dios, buscando lo mismo que buscamos externamente, pero buscarlo en Dios, porque Él es el único que puede satisfacer esas necesidades en nosotros de paz, de tranquilidad en medio de estas circunstancias. Así que Dios quiere que en medio de la adversidad
Número 1, oremos en medio de esa adversidad. Dios quiere que oremos y nuestra reacción sea orar en medio de esa adversidad. Número 2, Él quiere que oremos en todo tiempo y en todo lugar. ¿Okay? Y número 3, Él quiere que oremos con fe. Y es lo que vamos a estar viendo aquí en esta narración del libro de los Hechos, capítulo 12. Empezamos el 5 y saltamos al 11. La palabra de Dios dice así: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Luego ocurre la liberación de Pedro y dice finalmente, en versículo 11, Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirviente llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró. Se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos, como vemos aquí en esta iglesia, es que en medio de la adversidad oremos. Que oremos ante esa adversidad. Muchos de nosotros no contamos con un plan de acción en momentos de adversidad. Yo creo que esta es la parte clave de reaccionar o no reaccionar en oración. Muchos de nosotros, ni en nuestra vida personal, ni en nuestra vida como familia, mucho menos en nuestra vida espiritual, planificamos para el momento de adversidad. Nuestros ahorros son muy poquitos. A la que nos quedemos sin trabajo o nos enfermemos, nos afecta. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para eso. Nos toca un examen, no estudiamos, no nos preparamos para eso, ¿ok? No, pero muchos de nosotros no contamos con un plan. A nivel espiritual es lo mismo. A veces no disfrutamos las bendiciones que Dios nos está dando, disfrutamos de que todo vaya bien en la casa y no nos preparamos para el día en que venga la prueba. Y hermano, la situación es que la prueba va a venir. Y si usted y yo no nos preparamos, si usted y yo no tenemos un plan para enfrentar esa prueba, no lo vamos a hacer de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Este es el plan más importante que usted y yo podemos implementar hoy mismo. Y es el plan que tuvo esta iglesia. Es intencionalmente, conscientemente decir: ok, cuando venga la adversidad, lo primero que voy a hacer es venir ante la presencia de mi Dios. Y constantemente repetirlo y constantemente planificarlo, en repasar el plan de trabajo. En Puerto Rico llevan muchos años profetizando, si lo quieren decir así, diciendo que va a venir, avisando un gran terremoto, donde hace tantos tiempos que no se da, que va a venir el terremoto, y en la escuela casi todos los años hacíamos una práctica del plan de emergencia ante un terremoto. ¿Verdad? Claro, no ha ocurrido todavía, pero sin embargo constantemente se está repasando el plan, se le enseña a los niños qué hacer, dónde esconderse, que cada vez cambian el plan y dicen: no, eso no es efectivo, es más efectivo esto, ¿no? Pero el hecho es que constantemente están preparando a las personas para un evento, para que estén listas y sepan qué hacer. Con respecto a nuestra vida espiritual, el concepto es parecido, con la diferencia que el prepararnos para la adversidad, sabemos que esa adversidad va a llegar y sabemos que contamos con el Señor para enfrentarla. Sabemos que practicar el prepararnos para la adversidad no es meramente un simulacro,
sino que esto es algo que tiene que ser un hábito. Es algo que tenemos que comenzar a practicar hoy. Porque si esperamos a que venga el terremoto para decir, ay, bueno, llegó el terremoto, déjame buscar cuál es el plan de evacuación. Déjame ver, no, el plan de desalojo, no. Déjame ver entonces qué son las cosas que tengo que almacenar en un bulto, ¿no? Una mochila para si viene un terremoto. Ya es tarde. Ya es tarde. Lo mismo en nuestra vida espiritual. No podemos pretender comenzar a orar cuando llega la adversidad. Esto es un hábito que tenemos que crear aún antes de que llegue la adversidad. Porque si no llega la adversidad y la oración no nos va a pasar por la cabeza. Porque no es un hábito, no está ahí, no es una prioridad. Entonces el simulacro, si lo quiere llamar de esta manera, pero el hábito más importante que usted puede crear hoy para enfrentar la adversidad es ahorita comenzar a orar. Comenzar a tener ese tiempo con el Señor. Buscar sus respuestas en su palabra. Memorizar sus promesas. Porque cuando llega la adversidad, ya ese bulto, ¿no? Lleno de esas promesas, lleno de esas palabras, ya está listo para decir, oh, mira aquí lo que dice el Señor, Él está conmigo. Mira lo que aquí dice el Señor, Él me acompaña, Él me cubre, Él me da esperanza, Él me da fe, me da confianza. Así que no podemos esperar a que llegue el problema. Este hábito, este plan de emergencia tiene que comenzar hoy, día a día, cada mañana o cada tarde o cada mediodía, como sea que usted decida ponerlo, pero tiene que empezar ahorita, no cuando llegue el problema. Porque si no desarrollamos este estilo de vida en oración, no vamos a saber qué orar. ¿No les ha pasado eso? Que el problema está tan intenso que usted dice, no sé ni qué pedir, no sé ni qué hacer. Y usualmente se debe a esto, a que no hemos estado orando, a que no estamos conectados con el Señor y no sabemos tan siquiera qué pedir. Es por eso que Santiago 4, de 2 al 3 dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Y yo no sé qué es lo que estaba pidiendo esta iglesia en aquel momento. No nos dice si decían, Dios libera a Pedro. No nos dice si decía, Dios ten misericordia de Pedro. Dios interviene en lo que está ocurriendo en la vida de Pedro. O tal vez oraban, Dios, que en medio de esta situación con Pedro, tu nombre sea glorificado. Esa es una oración mucho más cerca de lo que cualquier cosa que ellos podían pedir. Dios, que por medio de la situación con Pedro, tu nombre sea glorificado. Y no era porque ellos no quisieran tal vez que Pedro fuese liberado, es por el hecho de que ellos descansaban en Dios, en la voluntad perfecta de Dios. Ya Santiago lo habían decapitado. Ellos no sabían tal vez de las profecías que Dios le había dado a Pedro, sobre que iba a morir un poco más avanzado de edad. Pero de seguro la oración más cerca debió haber sido, Dios, que se haga tu voluntad y que tu nombre sea glorificado por medio de la situación con Pedro. Y esa es una oración que no va hacia mis deseos, hacia mi satisfacción o algo que me da placer. Esa es una oración que va únicamente enfocada en quién es Dios y en su voluntad. Pero ¿sabes qué? Si usted no sabe pedir, no se sienta muy mal. Porque gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. Y es por eso que es importante comenzar a practicar ahora. Porque a medida que nos hacemos más sensibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda en esa tarea de orar. Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es que yo no sé qué orar, yo no sé qué pedir, este tiempo está muy difícil. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemido que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y mi ejemplo, usted lo ha escuchado decirlo muchas veces,
Dios Padre, necesito un Corvette para ir a trabajar. Por favor, provéeme el Corvette. Y me regalan una bicicleta. ¿Ah? Entonces, Dios, el Espíritu Santo, realmente lo que está diciendo es: Padre, tu hijo necesita algún medio de transporte para llegar a trabajar. porque estoy pidiendo, ¿verdad?, con lo que me va a dar placer, claramente. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, quien nos guía, quien guía esa oración y nos guía a nosotros a que mientras más oramos, nos acercamos más a la voluntad de Dios y nuestra oración se comienza a modificar. Y empezamos a pedir de una manera que a veces decimos: wow, espérate, no pedí de esto, sino que pedí exclusivamente de esta manera. ¿No? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza entonces a hacer esa transformación, a acercarnos a la voluntad de Dios, y comenzamos entonces a pedir de acuerdo a esa voluntad. Y otra cosa que me sorprende mucho de esta iglesia es que se reunieron a orar. Diríamos, ¿por qué no se llamaron nada más ahí? Mira, acuérdate de esto, lloren. Cada cual en su casa, esta semana oren por esto. Esta iglesia se reunió prácticamente a la medianoche, si quiere decirlo de esa manera. Toda la noche estuvieron orando, juntos. No cada cual por su lado, juntos. Porque para eso está la iglesia. Ayer hablábamos con los jóvenes. Cada cual tiene un talento, cada cual tiene un don de Dios para construir la iglesia, para ponerlo en práctica unos por otros, y la oración es parte de eso. Para eso está la iglesia, para apoyarnos, para juntos venir ante la presencia del Señor como uno. Usted no se quita el dedo cuando le duele y va al doctor. Doctor, es que me duele el dedo, deje en casa porque me duele mucho. Todo el cuerpo lo sufre, todo el cuerpo busca la solución, todo el cuerpo se mueve a buscar la voluntad de Dios al respecto. Y es importante, ¿verdad?, que cuando nos reunimos los viernes, eso lo usamos para orar. Cuando tenemos actividades de oración, es algo que yo sé que podemos hacer mucho mejor. Y intencionalmente buscar orar juntos, buscando la voluntad del Señor. Así que oramos con fervor e insistencia. Esa es la palabra que utiliza ahí: fervor e insistencia ante la adversidad, apoyándose, pidiendo juntos, mostrando dependencia de Dios, mostrando fe en Dios, mostrando el amor a Dios y unos por otros, y mostrando entonces esa fidelidad a Dios, porque lo buscaron a Él y no buscaron satisfacer su necesidad de manera externa. Otra cosa que podemos aprender, el segundo punto, es que Dios quiere que oremos en todo tiempo y en todo lugar. En este caso, este hogar se convirtió en un altar de oración. La casa de la mamá de Juan Marcos se convirtió en la iglesia al momento que estos hermanos se juntaron allí para orar. La oración no se limita a un lugar. La oración no se limita a un tiempo. Todo tiempo y todo lugar es apropiado, especialmente cuando existe alguna urgencia. ¿Escuchó eso, hermanos? Todo lugar y todo tiempo es apropiado cuando existe, especialmente cuando existe una necesidad o una urgencia. Usted no tiene que esperar a llegar a su casa. Usted no tiene que esperar a llegar a la iglesia. No, cuando llegue a la iglesia voy a orar por esto, porque lo necesitamos. No tiene que esperar por eso. No tiene que esperar a llegar al estudio. Allí donde usted está, se convierte en un altar de Dios. Ya sea en su carro, ya sea en su patio, ya sea en su oficina, en la mesa de la cafetería, el parque, en el consultorio del doctor. No hay mejor lugar que convertir eso en un buen altar de oración, especialmente habiendo otra gente con necesidades, ¿verdad? En la sala de espera del doctor, en la ducha. A mí me encanta orar en la ducha, ¿no sé ustedes? En la regadera, ¿ya? A mí me encanta orar ahí, porque no hay nadie. Papi, ¿verdad? Entonces la regadera, pues, estoy tranquilo. Y con el agua caliente uno se relaja y, no sé, solo le sugiero, ¿verdad? Le sugiero. Pero no hay lugar equivocado, hermanos. Y en medio de esa oración damos testimonio y la gente nos mira. A veces no nos atrevemos a orar por el lonche porque hay otros compañeros alrededor y qué dirán de mí, qué van a hacer.
En ese momento usted puede convertir en la hora del lunch en un altar de Dios, orar, no tiene que interrumpir la oración, la conversación allí, nomás ora y se pone a comer. Y la gente en algún momento va a preguntar, oye, ¿y qué con eso de orar? Usted ora siempre, algo va a pasar. O en el momento de necesidad, yo sé que usted ora porque lo he visto, puedo orar por esto. Algo va a ocurrir, porque la gente sabe, la gente nos ve orando. No tenga miedo, allí en la escuela, a los que están en la escuela, usted no tiene que decir, oh, voy a orar. No, porque ahora uno dice eso y rápido, no, que no se puede. No, usted donde está ahí mismo, usted puede orar. Porque no hay que hacer mucho alboroto tampoco. Usted ora por el almuerzo, por un compañero, oye, me gustaría orar por ti por eso. ¿Quieres que lo haga? Sí, ok. 1, 2, 3 y ya, no hay que decir, ok, todo el mundo silencio, que voy a orar. No, ahí mismo lo hace, de manera natural. Y si se mete en problemas por eso, me avisa que yo voy a la escuela. No, en verdad, voy a la escuela. Y hablamos con la principal, hablamos con el maestro, buscamos la manera de ayudarle, pero usted, y si lo sacan de la escuela por alguna razón, pues hacemos ayuno ese día libre. Ahora no quieren orar porque no quieren pasar hambre, ¿eh? Pero sí, ¿okay? Es importante que tengamos estas prácticas. ¿Cómo orar? Cuando alguien le comparte una necesidad, en ese momento hay que orar. Oye, las cosas están feas en mi casa. ¿En serio? ¿Qué ocurre? ¿Puedo orar por eso? Sí. Vamos, al momento. Puedo orar por ti. Es una frase que se puede usar al momento. Pues déjame orar por ti. Cuando vamos a comer, cuando usted visita a algún hermano a su casa o alguna persona que usted conoce a su casa, no se vaya de ese hogar sin dar la bendición. Es lo que hacían los judíos con la parte del shalom. Era una oración de una sola palabra, pero era la paz de Dios sea en este lugar. Y la persona, si no respondía, la paz de Dios no entraba. Se tenían que responder al shalom, que ahora no sé cómo se respondía, si alguien sabe, después me lo acuerda. Pero la persona respondía recibiendo esa bendición. ¿Ok? Así que antes de salir del lugar, usted dice, quiero orar por ti antes de irme. Una oración corta y se va de ese lugar. No pierda la oportunidad. Aunque sea un hermano de la iglesia, antes de salir de ese lugar, no se vaya sin pedir la bendición de Dios para esa casa. Así también oramos juntos. Al momento que recibe una buena noticia o una mala noticia, eso es un buen momento para orar. Y yo le confieso que a mí se me hace más fácil orar con las buenas noticias. No sé por qué, pero ahí me llega una buena noticia, lo primero que hago es que me voy de rodillas. ¿Está bien? Mi corazón se salta de gozo, salta de alegría y tengo que reconocer la mano de Dios en ello. La mala noticia, pues yo soy de los que como que tengo que pensar, pero que déjame recibir este golpe primero. Ok, ahora voy. No, pero con la buena noticia es algo que hace que funcione en mi cabeza, no está todo cableado. Ante una carga, se siente cargado por algo, ore por ello, no diga, ¿por qué me pasa? Es que sigo así. Ore, es momento de orar. Haga el hábito de orar por todo, en todo momento. De esta manera, al momento de la adversidad, se nos hará natural, se nos hará mucho más fácil orarle a nuestro Dios. La persecución no fue suficiente para desanimar a estos creyentes. Tarde en la noche salieron exponiéndose a que los agarraran caminando en las calles. Tarde en la noche se juntaron en una sola iglesia, o sea que se los iban a agarrar, los agarraban a todos en un mismo lugar. Pero allí ellos no se desanimaron, se reunieron y comenzaron a orar por Pedro. Para ellos le fue muy natural el reaccionar de esta manera. No había por qué darle tantas largas al asunto. Y oraron con la confianza de que Dios estaba escuchando. Y que aunque no veían lo que Dios estaba haciendo, mientras ellos oraban, Pedro estaba siendo liberado. Porque leímos estas dos partes. Estaban orando, se libera Pedro y Pedro va a la casa donde estaban orando. O sea que mientras ellos oraban, ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo. ¿No les pasa eso que usted está orando y como que, ay, ¿pero qué va a pasar? Y no sé, y no veo movimiento, y no veo que nada pasa? Confíe en el Señor,
ore confiando de que ya en ese momento, de alguna manera, Dios está llevando a cabo su plan, tal y como lo estaba haciendo esta iglesia. Ellos sabían que de alguna manera Dios estaba preparando algo. No sabían lo que estaba ocurriendo, ni se esperaban que Dios liberara a Pedro esa noche, pero ellos estaban orando al Señor y Dios estaba actuando aún cuando ellos no lo sabían. Y por último, tenemos que orar con fe. Estos hermanos oraron con súplica, reverentemente pidiendo la voluntad de Dios, con fe. Y he escuchado a muchas personas decir que estos hermanos no tenían fe, que estos hermanos eran de poca fe, porque no creyeron que lo que le dijo la jovencita de que Pedro estaba a la puerta. Que tú estás loca, mujer, tú estás niña, tú estás loca, ¿cómo Pedro va a estar ahí si él está arrestado? Mucha gente dice que estos hermanos no estaban orando con fe. Y yo creo que aquí mezclaron la leche con la magnesia, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Ellos estaban orando con fe, pero Dios respondió a esa fe con un milagro, de una manera fuera de lo normal, al punto que los sorprendió el hecho de que Dios había liberado a Pedro de esta manera. Hasta el momento ninguno de los discípulos había sido liberado de manera milagrosa. Cada vez que los arrestaban, iban al juicio, en el juicio hablaban y los sacerdotes no tenían de otro que decir: mira, ¿sabes qué? Vayan, no hablen más, quédense callados, porque se van a meter en problemas. En esta ocasión ellos simplemente están esperando, ¿verdad?, que llegue el otro día, que llegue el juicio y ver de la manera en que Dios iba a obrar para sacar a Pedro. Porque en otras palabras, ellos están orando de acuerdo a lo que conocen. Pero Dios responde a su oración de fe con un milagro, con una sorpresa. Porque ya Dios sabía lo que iba a hacer con Pedro. Ya Dios sabía, antes que esta iglesia orara, Dios ya había planificado liberar a Pedro, como hablamos la semana pasada. Sin embargo, ante la oración de fe, Dios se mueve a contestar lo que ya él había planificado de una manera que él sorprendiera, que animara, que hiciera crecer la fe de la iglesia. Y así a veces es con nosotros también. A veces nosotros queremos que Dios conteste de una manera, ¿no? Oramos y vemos la oración contestada por medidas exactas, por diseño, colores. No, ya decimos a Dios: Dios, así es que lo vas a hacer, así es que lo quiero, cuando me lo des, esto es lo que yo quiero. ¿Está bien? Y a veces Dios nos sorprende dándonos mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. A veces Dios nos lo responde de una manera mejor de lo que nosotros hubiésemos podido planificar. Y Dios nos sorprende. Y Dios nos maravilla en la manera en que Él responde nuestra oración. Aún cuando oramos con fe, Dios nos va a responder con su poder, en especial en momentos difíciles. En la dificultad se nos hace tan difícil ver la solución y la respuesta. Sin embargo, Dios ya tiene un plan. Estos hermanos pidieron con fe y Dios respondió a esa fe con la liberación de Pedro milagrosamente a mitad de la noche. Dios ya había determinado el que ese no era el último día de Pedro, pero se movió a la fe de estos hermanos y los bendijo con este milagro. Fue una muestra de que Dios estaba en control. Fue una muestra de que no hay cadenas que puedan evitar el que Dios haga su voluntad. Que no habían barrotes, no habían guardias que se interpusieran en la voluntad de Dios. No había nada de eso que pudiera impedir el que Dios obrara de manera poderosa. Y que por esta razón podemos orar con fe en todo tiempo, en todo lugar, porque Él escucha nuestra oración y cumple sus propósitos. Y eso es lo maravilloso de esto, hermanos. Aparte de que sea milagrosa esta manera de que a Pedro se le cayeran las cadenas, de que los guardias no lo vieran pararse a mitad de la noche. Guardias, estos no eran guardias que se dormían, ¿okay? Eso no era común. Y si leen un poquito más abajo, todos estos guardias perdieron su vida.
porque dormirse no era una opción en el imperio, en la Guardia Romana. El hecho de que se cayeran sus cadenas, el que caminara por medio de los dos guardias sin que lo vieran, el que saliera de la cárcel sin que nadie se diera cuenta, verdaderamente esto levantó el ánimo de los hermanos. Verdaderamente esto les llenó de fe, porque Dios mismo había, por medio de su ángel, había sacado a Pedro de ese lugar. Así que el llamado de hoy es este, hermanos. Dios quiere que oremos ante la adversidad. Dios quiere que oremos en todo lugar, en todo tiempo. Y Dios quiere que oremos con fe. Y esto se aplica para el que cree y el que no cree. Porque aquel que no ha creído en Cristo todavía vive en adversidad, porque no tiene vida, no ha conocido el perdón de pecados. Y Dios nos ha prometido que no importa el lugar, no importa el tiempo, podemos venir ante su presencia a reconocer que Cristo es nuestro Salvador y recibir el perdón por nuestros pecados. Porque si hacemos esta oración con fe, Él nos perdonará y nos dará vida eterna. Y si tú no has tomado esa decisión hoy puedes ser salvo. Hoy puedes recibir perdón de tus pecados y vida eterna. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 al 29 dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque eres nuestro proveedor, Señor, y gracias porque tú nos provees salud, nos provees trabajo, nos provees, Señor, tantas bendiciones. Te damos gracias, Señor, por eso, y te pido, Padre, que bendigas estas ofrendas, Señor, y que tú las multipliques, Padre Santo, para tu obra. En nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 2:2, dice: de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces más lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
está aquí. Padre bueno y Padre Santo, gracias. Padre, hay muchas cosas en nuestros corazones, hay muchas cosas en nuestra mente, Padre. En primer lugar, queremos que nuestra reacción día a día sea venir en oración. Queremos, Dios, que tu Espíritu nos guíe, que nos enseñe a buscarte en oración, no de una manera para satisfacernos a nosotros mismos, sino buscando la manera en que tu voluntad sea cumplida, que tu nombre sea reconocido, que tú, Señor, recibas gloria y alabanza por aquellos en los cuales tú, Dios, vas a obrar. Padre, enséñanos a buscar tu voluntad. Enséñanos a en oración prepararnos para el día de la adversidad. Para de esta manera adorarte, mostrarte nuestra fidelidad. Porque te buscamos a ti, porque reconocemos que te necesitamos y que no hay otra persona, no hay ningún otro estímulo externo que pueda obrar, que pueda transformar y hacernos sentir en paz y confiados. Esto únicamente es posible por medio de ti, por medio del sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sacrificio que nos da sanidad, sacrificio que nos da paz, sacrificio que nos provee el amor, para aún así nosotros también poder actuar en amor con otros, Dios. Gracias por tu Hijo, gracias por ese sacrificio, y gracias porque ese sacrificio entonces nos da entrada a tu trono y nos permite ir directamente a ti y hablar contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.